Vamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. ¡Paz a vos! Vamos a iniciar con este culto de sábado eternal. Vamos a poner unas bonitas alabanzas, bendiciones para cada uno de ustedes. Shalom Elohim.
La escritura nos muestra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, del 27 al 29, que todo Israel, músicos y cantores, guiados por David, transportaban el arca del pacto con júbilo y sonido de bocina hacia la morada que David había preparado en Jerusalén. En el verso 29 leemos: cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Existen 7 palabras en hebreo que traducen danza. Una de ellas es carar, y esta la encontramos en el verso antes leído: y David saltaba y danzaba. Carar. Carar significa dar vueltas violentamente con gritos desenfrenados o remolineando. David, un simple pastor de ovejas, que en los días de su juventud vivía detrás de un rebaño, en una oportunidad su casa o la casa de su padre fue visitada por un profeta cuya misión era ungir a uno de sus hijos con el objeto de presentarlo como rey sobre todo Israel. David se encontraba detrás del rebaño, allá en las montañas de Israel, con una característica muy especial en su vida: adorando al Dios de los ejércitos. Dios se había desagradado del rey Saúl y su espíritu se había apartado de él. Sin embargo, el pueblo de Israel necesitaba ser gobernado por un rey. Y Dios, al no encontrar a alguien dentro del pueblo, se acordó del ignorado David, pequeño, contrito sí, pero conforme a su corazón. Y lo saca detrás de la majada y le da una corona y un manto real, aunque el camino a la exaltación fue la humillación. Del anonimato al trono había mucha diferencia, y era muy poco para David alabar a Dios con danza solamente. Había que remolinear. Nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo, mas Dios amó nuestra miseria y nos constituyó reyes y sacerdotes. Dios nos sacó del anonimato, por tanto, vamos a remolinear. Puestos de pie, si quieres sacar tu pañuelo, méselo delante de Jehová. Nos hizo reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de su gloria. Hay muchas formas de alabar tu nombre, es el canal de Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero la hora no hay razón. Hay muchas formas de alabar tu nombre, es el canal de Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero la hora no hay razón. Remolineando, remolineando, Señor.
hermanos, vamos a hacer oración. Los que podamos de rodillas, vamos a darle gracias a Dios por estar en este lugar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, en este momento, en este lugar, por tu amor y tu misericordia. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos toda la gloria porque tú la mereces. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Y tu palabra dice que nadie viene al Padre si no es por tu presencia, Señor. Te damos las gracias por un día más de vida. Toma el control de este lugar, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que ministre este lugar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso abajo de la silla. Párense. Muy bien. Vamos a dar lectura bíblica alusiente a los mandamientos de Dios. Amén. Amén. ¿Ya estamos? Amén. Muy bien, vamos a leer el versículo luciente a los mandamientos de Dios. Vamos a ir a libro de... lo tengo. Mateo capítulo 5, verso 19. Amén. 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 Y la palabra bendita del Señor dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Lo vamos a leer de vuelta. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Amén. Vamos a leer los mandamientos. Vamos a leerlos con toda reverencia. Vamos a leerlos. Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen a ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos a los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan todos mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no da por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar, y todas las cosas que hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, sábado, y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Y no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu hermano. Amén. Vamos a escuchar el himno aluciendo a los mandamientos de Dios.
entonar el himno. Dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen a ninguna semejanza de lo que está arriba, en el cielo y en la tierra y en las aguas que hay debajo de la tierra. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen a ninguna semejanza de lo que está arriba, en el cielo y en la tierra y en las aguas que hay debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, fuerte celoso, que visito la maldad del padre sobre hijos, hasta la tercera y cuarta generación de todos los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, no ser vano, Porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. porque no dará por inocente Dios al que te tomar en mano. No tomarás el nombre de Jehová, no ser vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en mano, porque no dará por inocente Dios al que le tomare en mano. Pensaba de recordarlo para descansar, si estará con las caras tuas, mas el séptimo día será reposo. No harás obra alguna en él, tú y tus hijos, mis siervos bestias y extranjeros, que están entre tus puertas, porque 6 días Dios creó la tierra, bendigo el día sábado. Pensaba de recordarlo para descansar, 6 días trabajo las caras tuas, mas el séptimo día será reposo. No harás obra alguna en él, tú ni tus hijos, mis siervos bestias y extranjeros, que están entre tus puertas, porque 6 días Dios creó la tierra, bendigo el día sábado. Amén. Y todos decimos, Amén. muy bien. Bueno, pues ya leímos la ley. Vamos a entonar una alabanza más para la predicación y la oración. Amén. Oración 26. Hermosa tierra, Sion, de Cristo el Señor, en el altar
hermosa tierra, Sion, de Cristo el Señor, hermosura de Dios, en Cristo la salud, ensalzamiento en ti, todos entonarán cuando los grillos quebrados de esclavitud. Ay, hermosa tú eres Dios. A ver ustedes. Hermosa tierra, Sion, del Espíritu, Señor, alégrate en tu Rey, gozando en tu ansiador, loando su nombre, en santa oración se gozarán Todos los pies y bendita tierra, hermosa tú eres Sion, las declararán amor, benedicto Dios, para que el pueblo salvado por su amor, muestre en ti una eterna bendición. Amén. Amén. Muy bien, tomen asiento. Vamos a continuar ahora con la predicación, la palabra del Señor. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues esta prédica que vamos a tener somos reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Vamos a empezar con un escrito que tenemos por aquí. Dice: los escritores del Nuevo Testamento usaron varias palabras para describir nuestra naturaleza como creyentes. Leemos que somos siervos, ovejas, santos, y desde luego la realidad más prominente tiene que ver con nuestra identidad como hijos de Dios. Cada una de estas figuras comunican las distintas realidades y cada una apunta a diferentes aspectos de nuestra salvación. Pero el apóstol Pablo también escribió a los cristianos como sacerdotes, y en la primera epístola que dijo somos real sacerdocio. Vamos a verlo. En primera de Pedro capítulo 2, 9 lo dice. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciases las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a la luz admirable. Y el 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Vamos a entender este pasaje. Vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, dice. Nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciemos ¿qué? Las virtudes de Jesucristo, el llamado de que nos llamó a las tinieblas, a la luz admirable. Vuestro que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces entendemos que antes no éramos hijos genuinos de Dios, ¿verdad? Éramos ¿qué? Ni siquiera escogidos. Pero por amor a nosotros, Dios manda a su Hijo Jesucristo a la tierra para que nosotros fuéramos hijos escogidos de Él. Entonces fuimos desgajados de nuestra vida para ser encajados en una rama original que es los judíos, por medio de esa incrustación de una rama a otra rama, para que fuéramos injertados por amor a Dios, para que podamos ser hijos genuinos. Desde el momento que somos injertados en la rama de los judíos, nosotros pasamos a ser nación, linaje escogido, gran sacerdocio, nación santa, porque pertenecemos al linaje ¿de quién? De Dios. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver aquí rápidamente Deuteronomio capítulo 10, 15. Le pido a la hermana que lo lea. La palabra de Dios se lee. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. 10:15 dijo, pasó. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Amén. Entonces podemos ver que Dios solamente de tus padres se agradó Jehová. Gracias a nuestros padres nosotros fuimos escogidos también para amarlo, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros entre todos los pueblos, como en este día. Amén. Amén. Entonces somos los galardonados porque Dios nos da la oportunidad de ser hijos genuinos. Que el que no quiera ser es un problema. El que quiera ser desobediente lo va a hacer. Pero Dios ya nos hizo hijos genuinos. ¿Hijos genuinos de qué, Kevin? De Dios. De no ser obediente. ¿Hijos de quién? De Dios, de no ser obediente. Continuamos. Libro de los Hechos, capítulo 26, 18. Vamos a ver. A ver, hermana. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Amén. Entonces fue por amor, A Dios. fue por amor a nosotros, ¿verdad? Sí, para que dejáramos de ser esclavos. Para que dejemos el pecado, para que dejemos las cosas malas, para que nos acerquemos a Dios. Pero muchas veces no queremos dejar lo malo. Si Dios nos está escogiendo como reyes y sacerdotes, linaje escogido, nación santa, debemos entender que Él quiere, pero nosotros no queremos a veces. Es mejor estar cómodo en casa que asistir a las cosas de Dios. Es mejor estar en otra onda que estar en las cosas de Dios. Por eso Dios se enoja, por eso Dios está molesto, está harto de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nación santa, no queremos ser nación santa, real sacerdocio, no queremos ser linaje escogido, queremos ser tinieblas siempre en el mundo. Porque es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno.
Porque ahora es bien aburrido ir a la iglesia, es bien aburrido escuchar el evangelio, porque la gente que está mal no quiere escuchar por lo mismo. Amén. Amén. Para que las obras de sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados. Todavía Dios nos va a dar vida eterna, pero nosotros no queremos. Nosotros queremos ser linaje, pero del diablo, ¿verdad? Oscuridad, pleitos, enfermedades, chismes, adulterio, fornicación, muerte. Eso es lo que es el linaje del diablo. Y es lo que se está viviendo hoy en el día, en los días de estos días, que muchos están atrapados en las tinieblas de Satanás. Y ahí quieren vivir, ahí quieren estar atrapados, causando lástima. Ahí quieren seguir viviendo atrapados en sus deleites pecaminosos. Porque ahora si no hay vicios, no hay cerveza, no hay adulterio, no son hombres ni mujeres. Estamos peor que Sodoma y Gomorra. Por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Por eso destruyó Sodoma y Gomorra, porque no querían obedecer. Porque quieren hacer lo que quieren. Porque quieren hacer su voluntad. Pero al final les va peor, porque no quieren entender. Por eso Dios nos está dando este tema, que somos reyes y sacerdotes, linaje escogida, nación santa. Pero es para los que quieren, no para los desobedientes. Le dices no hagas eso y lo sigue haciendo. Vamos a ver otro pasaje, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, 6. Claro, hermano. Y nos hizo reyes sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Nos vuelve a repetir aquí que somos el que nos hizo reyes y qué? Y sacerdotes. Y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios nos está escogiendo para que seamos el linaje de Él. Hoy las criaturas, los niños ya no quieren nada más que sus aberrancias que saben hacer, pero ya no quieren nada con Dios, durmiéndose en el culto, jugando en el culto. Pero mire, vamos a entender algo. El juicio de Dios ya está cerca. Ya falta poco. Como dijeron por ahí, esto ya se está cociendo. Y cuando aparezca, como apareció cuando Sodoma y Gomorra, toda la gente corría y gritaba, y Señor, perdónanos, y mira que ya vamos a... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué corren? ¿Para qué corrían y gritaban y ayúdanos y ábrele el arca y esto? Cuando Noé también, y cuando le dijo a Lot, pero cuando está la gente en el pecado, cuando está haciendo lo que quiere, cuando rechaza a Dios, y va a llegar ese día que ya falta muy poco, ya estamos en los últimos momentos,
entonces sí, la humanidad va a empezar a correr y a gritarle, Dios mío, ayúdame, no me eches al lago de fuego, no me destruyas. ¿Para qué? Si en el momento que tuvieron la oportunidad de hacerlo, no les interesó, no quisieron nada con Dios. ¿Por qué en el último momento van a empezar a pedirle perdón a Dios si el tiempo se ha terminado? Es lo que estamos viendo, que Dios nos hizo sacerdotes, reyes, linaje escogida, nación santa somos. Fuimos injertados en la rama del original de los judíos, así que nosotros también somos judíos espirituales, porque traemos el torrente de la sangre judía. Pero no queremos ser hijos de Dios, sino hijos del diablo. No queremos caminar en santidad. Hoy a los jóvenes hoy en día se les hace fácil tomar una mujer, ayuntarla, y una y otra como si fuera un juego. Sin embargo, Dios nos deja un mandamiento donde dice que no cometeremos adulterio. Y no queremos. A las mujeres se les hace fácil meterse con un varón y luego con otro, que porque está guapo, que porque está bien musculoso. ¿Y eso qué? El día del juicio, ¿a poco le vas a decir a Dios que estaba bien guapo, estaba bien musculoso y estaba bien atractivo? El Señor te va a decir, apártate de mí, hijo del diablo. Vete al fuego eterno. Si no hay azote en los hijos, no son felices. Necesita haber cintarazos, necesita haber garrotazos, chanclazos, para que entiendan. Porque de otra manera no entienden, más que a puros golpes. ¿Y Dios quiere eso? Dios no quiere eso. Simplemente que no quieren obedecer a los padres los jóvenes. Eso es todo. ¿Y a poco Dios cree que no se enoja con los niños desobedientes? Claro que se enoja, porque es un mandamiento. Amarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Seguramente Dios nos va a aplaudir si nosotros maltratamos a la madre, maltratamos al padre, le contestamos y hacemos todas las aberrancias que queremos hacer. ¿Será que Dios nos conteste? No nos va a contestar Dios. ¿Por qué? Porque Dios no contesta las oraciones de los perversos. Así que, amados hermanos, la palabra de Dios dice que nos hizo reyes y sacerdotes Dios, para Dios su Padre, al que se da la gloria y la honra por los siglos, amén. Ya vimos primera de Pedro, capítulo 2, 5. Ya. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 5, 10. Ahí mismo, léalo, hermano. Más adelante. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Amén. Éxodo capítulo 19, 6. Vamos a ver rápido. 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios nos vuelve a decir
que el pacto y la ley establece el pacto, el pueblo en el Sinaí. Dios, cuando le da las tablas a Moisés, le dice: enséñale esto a mis hijos para que no se pierdan. Y los hijos, cuando Moisés sube, cuando baja, ya están adorando un toro de oro. Se enojó tanto Dios que la tierra se abrió y se los tragó con todo y toro. Porque a Dios no le gusta que la gente sea idólatra. A Dios no le gusta que lo dejen a un lado. A Dios le gusta que lo pongas en primer lugar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer vosotros ser sacerdotes y reyes y sacerdotes y nación santa si nosotros mismos hacemos lo que queremos? No podemos hacer eso. Vamos a ver Deuteronomio 14:21, hermana. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones le darás. 14:21, 14:21. Ninguna cosa mortífera comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones le daré, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Entonces no podemos hacer lo que nosotros queramos, porque Dios nos considera el gran sacerdocio, sacerdotes, linaje escogido y nación santa. Y luego dice: enséñale los mandamientos a tus hijos. ¿Y qué cree que hace la gente? Mejor le enseña cómo tener bebés. Los preparan para que sean padres a temprana edad. O cómo usar drogas también. Cómo usar drogas, cómo fumar cigarro. Eso sí le enseñan a los hijos. Pero ya cuando el hijo ya está muriéndose porque lo tienen por allá, entonces si quieres bajar a Dios y que Dios te lo salve. Pero Dios da la orden que le enseñes la palabra de Dios a los hijos, y sin embargo los padres no lo hacen. No les importa. Pero mire, la vida da vueltas. La vida es la mejor paga que nos da por nuestras acciones. Va a llegar el día que van a crecer los hijos y se va a arrepentir por no haberle enseñado las cosas de Dios. Así que Dios no está jugando. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de pactos. Quiere sanos a sus hijos, enséñenle las cosas de Dios para que no se pierdan. Y aunque estén perdidos, ellos escuchando la palabra el día de mañana se van a componer. Porque es una promesa de Dios que aunque esté muy torcido el hijo, el Señor lo puede cambiar. Pero si no le enseñas nada, pues entonces ahí sí estás perdido. Debemos enseñarle a los hijos la palabra de Dios, los mandamientos del Padre y la fe de Jesucristo, para que el día cuando crezcan no se vayan de la casa. Sin embargo, es mejor otras cosas que Dios. Pero mire, cada quien busca lo que quiere a su tiempo. Cada quien va a jalar su merecido por su desobediencia. Amén. Amén. Vamos a continuar con otro. Ya vimos un versículo, ¿verdad? Sí, Primera de Pedro, empezamos con esa. sí. Dice, el mismo apóstol Juan decía que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ya vimos Apocalipsis 1:6 ahorita. Ya. ¿Por qué? Pero, ¿qué quiere decir que somos sacerdotes? Para responder estas interrogantes es necesario una mirada al sistema de sacrificio, a la estatura del tabernáculo y la naturaleza y requisitos y propósitos del oficio del sacerdote. El tabernáculo era santuario de Israel, edificio en el desierto
para la adoración a Dios, Moisés recibió las instrucciones que en cuanto a su diseño, a las dimensiones del mismo, este santuario estaba dividido en 3 partes. El atrio, que era un patio grande, el lugar santo, el lugar santísimo, y estos 2 últimos eran una especie de tienda que estaba dividida por una gran gruesa tela llamada envelo. Nadie excepto el sumo sacerdote podría cruzar el velo para entrar al lugar santísimo. Esto era permitido solo una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Entraba ese sacerdote al lugar santísimo cada año para ofrecer holocaustos de animalitos limpios a Jehová, pero si ese sacerdote no estaba en tono con Dios en santidad, ese sacerdote le amarraban una cuerda al pie y desde afuera lo iban guiando, y si sentían que caía y se jalaba la cuerda es porque caía muerto, porque entraba al lugar santo donde estaba el arca del pacto, las tablas de Dios, el maná y la vara de Aarón. Y si caía muerto ya nomás lo jalaban con la cuerda hasta afuera. Y entraba otro después, limpio. Se da la idea de la gravedad que tenemos para poder entrar. Dice aquí, vamos a ver Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versos 6 y 7. Amén. Dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. Amén. Otra vez, hermana, 6 y 7. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero en segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, sin sangre, lo cual ofrece para sí mismo y por los pecados y de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún se había manifestado el camino, lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas de sacrificio, no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consistía solo de comidas y de bebidas, y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta para el tiempo conforme a las cosas. El sacerdote que entraba pedía por los diferentes pecados que cometía la gente. Hoy en día ya no está ese tabernáculo, ya no está el arca del pacto, los sacerdotes ya no te piden animales, porque cuando muere Cristo, al momento de morir rompe el velo, o sea, la comunicación entre Dios y los hombres, y los sacrificios de animales quedan fuera. Ya no necesitamos eso. Amén. Amén. Porque el mismo Jesucristo se ofreció como un sacrificio vivo para que la humanidad se salvara. Amén. Amén. Y es por eso que nosotros somos sacerdotes, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, porque somos escogidos ¿por quién? Por Dios. Amén. Amén. Además el Señor estableció el sistema de sacrificio como ritual y ordenanzas y designios únicamente a la tribu de Leví para servir como sacerdotes, en particular a la familia de Aarón. Ahora bien,
todo este sistema de sacrificios, el tabernáculo y el oficio sacerdotal apuntaban a una realidad mayor, la persona, la obra de Cristo. En las palabras del apóstol Pablo, todo era una sombra. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, 16. Colosenses capítulo 2, 16. Que ilustraba y anticipaba el más grande sacrificio, es decir, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses Pablo da que esos holocaustos que se hacían, amados hermanos, para que Dios escuchara nuestros pecados, se acabaron con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 2:16. 2:16, hermana. Por tanto, nadie nos juzguéis en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice, tengo otra versión, nueva versión internacional. A ver. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que coman o beban, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Amén. Amén. Ahí está. ¿Por qué? Porque se acabaron los sacrificios. No por eso vamos a comer lo que queramos, porque Dios dejó una ordenanza de los animales purificados que debemos comer y los que no son purificados, que no debemos comer. Amén. Esa es otra cosa. Dice, a la luz de esto debemos considerar un hecho de crucial importancia que Mateo registró cuando Jesús murió en la cruz. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Vamos a ver a por qué se rasgó. Mateo capítulo 27, 51. Mateo, capítulo ¿qué? 27:51. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Ahí está. Cuando el Señor le dijo a estos sacerdotes que en 3 días destruiría el templo y lo volvía a edificar, 3 días o 4 días dijo, 3 o 4. 3. Entonces, ellos pensaban, lo juzgaron a nuestro Señor Jesucristo y decían, ¿cómo este hombre, si nosotros hemos durado más de 40 años haciendo este templo, cómo este hombre dice que lo destruye y en 3 días lo edifica? Pero él no estaba diciendo de una cosa material, sino estaba hablando de su cuerpo, que en 3 días iba a resucitar con mucho poder y gloria. Amén. Entonces dice 51, 27, 51, he aquí el velo del templo se rasga en dos y de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partió, ¿verdad? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjense nomás, se resucitaron. Amén. Amén. Dice, en este evento representa una verdad espiritual de gran valor para el creyente y fue explicado por el escritor de Hebreos de esta manera. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por este camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Hebreos capítulo 10, 19 al 20. 10, 19 al 20. Amén. Esto quiere decir que el cuerpo golpeado y lacerado de Jesús, ese velo es que se rasgó para darnos acceso a Dios. En diferencia de los israelitas, ahora tenemos esa libertad de acercarnos a Dios. Hebreos 10, 19 y 20. Dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús,
tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, pero el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Amén. Al momento que fue rasgado su cuerpo de Cristo, golpeado, lacerado, estaba simbolizando el rasgamiento de esa cortina. Amén. Amén. Muy bien. Por lo tanto, estamos en condiciones de considerar no solo nuestra nueva posición como sacerdotes, sino también la función que se desprende de ella. Sabemos que somos sacerdotes y sabemos que el viejo se rasgó. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, así estamos viendo que cuando muere nuestro Señor Jesucristo, se rasga el velo de la comunicación. Ya no hay animalitos para la expiación, para pecado, perdón de pecados. Amén. Amén. Muy bien. Sí, estamos en la predicación, ¿no fue algo? Así que, amados hermanos, seguimos con esta prédica para que... ¿Sí? Amén. Amén. Ok. Sí. Dile que si quiere venir a comer con nosotros. Sí, bueno. Amén, amén. Amén. Continuamos con esta prédica. Esperando a la hermana que me entregue mi teléfono porque tengo ahí la... Dice, por lo tanto, ya vimos Hebreos, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, estamos en condiciones de considerar no solo nuestra nueva posición como sacerdotes, sino también la función que se desprende de ella. Sabemos que somos sacerdotes, sabemos que el velo se ha rasgado y que hay un camino nuevo que nos lleva a Dios. Por eso somos sacerdotes, sabemos que el velo es rasgado y hay un camino nuevo, ¿verdad? Invita a acercarnos a Dios para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ya vimos primera de Pedro capítulo 2? Ya. ¿Ya? Ok. También se nos anima a acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. A esta realidad ya está aspecto de la vida cristiana, no reformadores del siglo llamaron sacerdocio universal de todos los creyentes. Ellos enseñaban que la vida que agrada a Dios se debe expresar en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida. Es como agradamos nosotros con esos holocaustos a Dios, ya no con animales, sino con obediencia, becerros de labios y buenas actitudes. Esta es la realidad y este es el aspecto de la vida cristiana. Los reformadores, amén. Entonces, ¿qué significa que somos sacerdotes o qué es el sacerdote del creyente? Bueno, el sacerdocio del creyente hace referencia a la nueva posición de los cristianos para la tarea de la adopción. En virtud de esto, todo creyente tiene el privilegio y la responsabilidad de acercarse y presentarse ante Dios como un sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Amén. Sean limpios delante de Dios. Ya no necesitamos los animalitos, por eso es que somos sacerdotes, porque estamos cumpliendo lo que Dios nos está ordenando. Amén. Y cuando no lo haces, pues no eres ni sacerdote ni nada por el estilo. Eres un desobediente nada más. Amén. Amén.
Dice, una vez para ofrecerte sacrificio espiritual. Dice, ahora podemos adorar en el lugar, podemos orar, pedirle y recibir de Él, podemos recibir y buscar su rostro, y más glorioso aún ser aceptados por Él. El sacerdocio del creyente se ejerce en cada una de estas esferas de la vida, desde la responsabilidad individual, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, hasta en las relaciones interpersonales. Todo lo que hacemos en adoración, en adoración espiritual, todo es sagrado. Nuestra labor como trabajadores, nuestro desempeño como estudiantes, nuestra decisión como esposos, esposas, padres e hijos son formas legítimas y a través de las cuales ejercemos nuestro sacerdocio. El velo se rasgó, el camino se abrió, somos sacerdotes y podemos acercarnos. Vivamos para adorar a Dios, vivamos para su gloria. Amén. Amén. Ok. Entonces, ahora sabemos por qué tenemos esa responsabilidad de ser sacerdotes, ser pueblo escogido, linaje escogido, porque el Señor ya lo hizo por nosotros. Que el que no quiera ser hijo de Dios, pues no lo sea. El que no quiere obedecer a Dios, pues no lo obedezca, es su problema. Lo único que sí le voy a decir, que cuando vengan las pruebas no llore nada más. Amén. Cuando vengan los azotes de parte de Dios, no llore, recíbalos nada más. Amén. Amén. Si usted desobedece a Dios, tampoco Dios lo va a voltear a ver a usted. Segunda de Crónicas, capítulo 5, 17. ¿verdad? Dices amar a Dios, pero te apartas de Él, entonces Él se va a apartar de ti también. Así que, amados hermanos, la conducta cristiana en relaciones interpersonales, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Si tú te pones a ver a las muchachas en la calle, a las mujeres, no me digas que amas a Dios. Si tú te pones a ver que tu ojo te hace pecar y volteas y piensas, aquí al cabo nadie te está viendo, al cabo no está la esposa, no está el esposo, pues ¿quién te puede decir algo? Puedo hacerlo, pero Dios sí lo sabe. Dios lo ve. Dios mira lo que piensas y mira lo que miras, Él lo sabe todo. Amaos los unos a los otros con un amor fraternal, el cual ha preferido a honrar, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sin vida al Señor. No quiere gente que esté a fuerzas, estirándose en la silla, durmiéndose. Esa gente no le sirve a Dios, no sirve. Esa gente apática y floja no sirve. Aquí lo está diciendo. No necesita Dios a esa gente. Está enfadado Dios de esa gente floja y obstinada. Cansados. Así que, amados hermanos, no nos hagamos de la vista ciega, que no sabemos y que no esto y que no lo otro. Amén. Amén. Bueno, pues esta es la escuela de la prédica, la escuela sabática. Esta fue, ¿cómo se llamó? ¿Por qué? Sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Ahora ya sabemos, es el estudio de Somos Reyes y Sacerdotes de la escuela sabática. Así que vamos a pasar ahora a la prédica. Vamos a pasar a una alabanza de la escuela sabática y enseguida pasamos a la prédica. Una alabanza, escuela sabática, está ahí.
¿Sí? Párense, pónganse. 62. ¿Saben la letra? ¿Ya empezó? Miembros todos de la escuela del Señor, elevar nuestra conducta y vuestra acción, delirantes de entusiasmo y de fervor, cumple vuestra obligación. Escuela sabática es la escuela del Señor, con anhelo la escuela sabática, cada sábado iré. La primera cosa que hay que practicar, como la más bella y grata distracción, es tomar el tiempo para estudiar diariamente la lección. Escuela sabática es la escuela del Señor, con anhelo la escuela sabática, cada sábado iré. Muy temprano en la mañana del Señor, preparado cada miembro debe estar, asistir puntual el sabio receptor, que no nace de enseñar. Escuela sabática es la escuela del Señor, con anhelo en la escuela sabática, cada sábado iré. Como parte de tanta cooperación, cada quien se debe siempre deleitar y llevar a otro una invitación que quizá le salva. 2, 3. Escuela sabática es la escuela del Señor, con anhelo en la escuela sabática, cada sábado iré. Si en tu verdad quieres los que Dios andar, atiendes tu buen objeto que hoy te da. Pensamientos tú debes perfeccionar en la escuela de Jehová. 2. Escuela sabática es la escuela del Señor, con anhelo en la escuela sabática, cada sábado iré. ¿Y todos decimos? Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración para la prédica. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora.
En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos las gracias, pidiéndote, dándote las gracias por esta escuela sabática, Señor, pero también queremos pedirte por la prédica de esta tarde. Pidiéndote, Señor, que nos des la palabra precisa para lograr que tu Santo Espíritu se mueva con poder en este lugar. Te damos gracias, pues, Señor. Recibe estas palabras, recibe estos holocaustos de alabanza, Señor. Agrado a ser grato para ti, Señor. Ya no necesitamos ir con un sacerdote para que mate los animales y los sacrifique para los pecados, Padre. Tú ya lo hiciste en la cruz del Calvario y es por eso que te decimos y te damos las gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Espérame, ahorita, Luis. Amén, amén. Amén. Muy bien. Muy bien, tomen asiento. Vamos a hacer una prédica. Vamos, hermanos, vamos a ver, a estudiar esta palabra hermosa que se llama ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Cristino, cretino o cristiano? ¿Cristiano, cristino o cretino? ¿Qué tipo de cristiano eres? Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con esta prédica de esta tarde, que es ¿qué tipo de cristiano eres tú? Y para eso vamos a ver aquí en la palabra del Señor, en el libro de Marcos, capítulo 4, del verso 1 en delante. Vamos a leer. Jesús enseña las parábolas del sembrador. Amén. Marcos 4. Marcos capítulo 4, verso 1. Amén. ¿Ya estamos? Amén. Vamos a leer. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Amén. Amén. Otra parte cayó en el pedregal, donde tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron Y lo ahogaron. y lo ahogaron Y no dio fruto. y no dio fruto. Pero la otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Amén. Amén. Muy bien. Vimos que esta palabra es como los cristianos. Aquí con esta parábola nos vamos a dar cuenta qué tipo de cristianos somos. ¿Por qué no te ponen los zapatos, por favor? ¿Qué tipo de cristianos somos?
Aquí nos está mencionando varios tipos. Por ejemplo, dice, oí que el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó. Vamos a ir poniendo mucha atención al camino, y vinieron las aves del cielo Esa la comida. y se comieron ¿qué? Las semillas. Las semillas. Bueno, vamos a ir apuntando. La primera parte cayó en el camino. En el camino, se la comieron los aves. En el Camino. camino, ¿verdad? Amén. Se la comieron Las aves. las aves, ¿verdad? Sí. Vimos que la primera semilla cayó en el camino y se la comieron los pájaros, ¿verdad? Amén. Sí. Otra parte cayó entre mucho pedregal, o sea, muchas piedras, un montón de piedras, ¿verdad? Sí. De pedregal, donde tenía mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad, no tenía tierra. Pero salió el sol y la quemó porque no tenía raíz. Entonces la segunda, la primera, la segunda cayó pedregales, entre Mucha tierra, tenía piedras, tierra. entre piedras, ¿verdad? Sí. Ok. Y se secó. Porque no tenía ¿qué? Raíz. Raíz. ¿Verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron Y la ahogaron. y ahogaron aquella plantita y no dio frutos. Amén. Entonces la tercera cayó Entre en espinos. espinos. Crecieron y la ahogaron. Crecieron Y la ahogaron. y se murió la planta, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, hermana Nancy. En el primero dice que cayó en el camino y las aves se comieron las semillas. Quiero que me explique qué tipo de cristiano es ese. Pues que vaya escucha, va a la iglesia, vaya escucha, pero saliéndose del templo se le olvida lo que aprendió. La hermana dice que es aquella persona que va sin interés en las cosas de Dios, está pensando en los Power Rangers, pero no en Dios. Y sale como si nada, nomás fue a perder el tiempo. Amén. Eso simboliza las semillas cayó en el camino y los pájaros llegaron. Y si el diablo llega, nomás te llevó y no aprendiste nada y sigue siendo el mismo. Amén. 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 Muy bien, vamos a ver la explicación de esa primera parte. ¿No sabéis que estas parábolas, como pues entenderéis todas estas parábolas? El sembrador es el que siembra. ¿Quién es ese sembrador? Es Dios, el que te da la semilla. Es Dios el que te da la oportunidad de crecimiento. De que Amén. aprendas. Y estos son los juntos al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra y se sembró en sus corazones. Ahí está. Yo no le había leído, pero ahí está, ¿verdad? Amén. Dijimos que los pájaros simbolizan al diablo. El pájaro. Los pájaros, la semilla, son de los que van, escuchan, les vale gorro y siguen viviendo su vida. Y lo que aprendieron en ese lugar, al salir lo tiran, llega el diablo, los pájaros, y se lo come y quedó igual esa persona, o peor. Amén. Amén. Las segundas semillas cayeron entre las piedras, ¿verdad? Amén. Se secó porque no tenía, me imagino que cada haber caído unas semillas entre una piedra que en forma de conchita, y pues creció, pero como no hay raíces, no hay tierra, pues creció nomás así. Pero como no había raíz ni tierra, ¿qué pasó? Pues el sol secó, Amén. secó esa planta porque no había ni agua, no tenía ni agua, no tenía ni tierra y no tenía ni sol, tenía sol, pero el sol destruyó esa obra, esa semilla que cayó en un lugar que no. Esos hermanos, ¿cuáles son, hermana?
son de los que, como le decía Pastor en la primera, que van, escuchan, se van y se olvidan de Dios y ya no vuelven ahí, o van cuando ellos quieren, cuando tienen ganas. Amén. Estos son aquellos que van a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, por pura emoción. Amén. O saben qué van a dar en tal iglesia, van a dar de comer, van a dar y va toda la gente, van por emoción, pero no van con un corazón sincero. No. Van porque les conviene. Amén. Amén. Entonces su raíz no puede tener porque es pura emoción. Entonces, pero dice aquí, estos son asimismo los que fueron sembrados en el pedregal, los que cuando han oído la palabra al momento de recibirla se gozan, oh, gloria Señor, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, se tropiezan y ya no quieren saber nada, Se van. porque tienen miedo. Amén. De esos hermanos que no ni siquiera llevan la palabra de Dios aquí a la esquina. De esos hermanos que son de la secreta. De esos hermanos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Porque ni siquiera la palabra llevan al vecino. Se lo dejan a sí mismo. No tienen raíces. Amén. Amén. Esos son. Y vemos que el primero es el camino y cuántos hermanos, amados hermanos, van a las iglesias y van a escuchar para ver qué les dan o a ver qué obtienen solamente. Pero no van porque realmente van a escuchar la palabra de Dios. Paradito aquí, mi niña, no se me duerme. Van a la iglesia y están durmiendo acá, estirándose. Esa gente no le interesa a Dios. Esa gente no sirve. Porque su raíz no tiene el suficiente poder para arraizarse en la tierra. Llegan los pájaros y se comen las semillas. Ya vimos que esos tipos de cristianos son nomás van a oír a ver qué obtienen y ya salen, avientan la palabra a la basura, el diablo llega y los zarandea y siguen siendo hijos de Satanás. Esos son los primeros cristianos de la primera parábola. La segunda, caen entre pedregales, son de los que van a escuchar y se gozan por emoción, traen problemas y ¡ay, Señor, ayúdame! Y en cuanto salen y Dios les hace el milagro, se olvidan de Dios para siempre. Esas personas las mata el sol porque no son genuinos. Llega el diablo, los zarandea y no son capaces ni siquiera de llevar una palabra a alguien que necesita. Los tercer tipo de cristianos, dice, cayó en los espinos. Al momento que los espinos crecen, se empiezan a manchar y crece la planta y se empieza a ahogar porque no tiene salida, porque está apretada. ¿Y qué es lo que pasa? Se muere la planta, ¿verdad? Esos son los cristianos. Vamos a ver, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes del siglo, el engaño de las riquezas, las codicias y otras cosas entran al hogar, la palabra hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados esos hermanos son los que están pensando nada más en dinero. ¡Ay, yo amo a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, pero prefieres más ir a traer dinero que ir a hablarle la palabra a las personas. Ni siquiera haces un plan de salvación para ir con tus vecinos y hablarles de Cristo. Tu Dios es el dinero, el Dios mamón. Pero no estás bien agarrado de las raíces de Dios. Para ti primero es el dinero, y si hay dinero es feliz, y si no hay dinero eres infeliz. Esos cristianos tampoco Dios los respalda. Pero afanes de la vida, las cosas, la riqueza, las codicias, la palabra semifructuosa les vale gorro. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra,
los que oyen la palabra la reciben y dan fruto al 30, 70 y al 100 por uno. Los que van y predicamos a las calles, los que vamos a lugares a llevar la palabra, los que retenemos la palabra del Señor y tratamos de ser lo mejor posible, esos son los que han caído en tierra fértil. Los que no, no. Son tres tipos: cristianos, cretinos y cristinos. ¿Verdad? Así que, amados hermanos, esta prédica, la parábola del sembrador, la debemos agarrar con mucha sabiduría, porque ¿cómo vas a dar luz en las tinieblas si tú mismo eres tinieblas? ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿O no? Amén. No puedes guiar a otra persona si tú no estás bien. Los hermanos de la secreta, de doble sentido, son aquellos que no hacen nada por Dios. Nada. Ni siquiera mueven para agarrar, estudiar su Biblia, nada. Esos cristianos no tienen raíces. Se secan rápido. Así que, amados hermanos, esta palabra yo la tomo para mí primeramente porque yo la necesito. Si usted quiere ser cristiano, sea cristiano. Si quiere ser cretino, sea cretino. Y si quiere ser cristino, pues también cristino. O cristiano de la secreta. Amén. Amén. Amados hermanos, esta prédica es corta. Amén. Vamos a entonar una bonita alabanza luciente al templo. Amén. 72 firmes hacia adelante. Así que las cosas que hagamos para Dios, hágala con amor, no a fuerzas. Debemos entender que debemos amar a Dios de verdad, porque el día que mueras no te vas a llevar ni siquiera 5 pesos. Así que vas a perder la salvación. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Y la regia enseña, tremolando está, firmes de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestra Darí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada al dolor, y oigan el averno lleno de pavor. Firmes de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los victoriosos, marchemos en pos. Somos
somos solo un pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y coronas puedan perecer, de Jesús la iglesia bien habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Amén. Amén, amén, hermano. Capítulo 13. Muy bien, hermanos. Muy bien, pues esta ha sido la prédica de esta tarde. Sábado eternal. La palabra de Dios es poder, no es emoción, sino poder. ¿Verdad? Ya entonamos la alabanza alusiva a esta prédica. Vamos a hacer la oración para dar la bendición y terminar este culto. Padre nuestro que estás ahí en tu reino, Señor, santificado sea tu poderoso nombre. Aquí estamos, Señor, reunidos delante de ti, tal cual somos, con todas las pruebas del mundo y con todas las problemáticas también. Pero seguimos adelante, Señor. Gracias a ti. Te damos gracias por este culto de sábado eternal, tu gran Shabbat, Señor. Te damos las gracias. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, desde el más chico hasta el más grande. Muchas gracias, Señor. Señor, nos despedimos de en este momento, más nunca de tu presencia, para salir un rato a reposar, Señor. Gracias por estas palabras. Te lo damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a dar la bendición arónica. Amén. Dice, la bendición arónica del Todopoderoso. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a los hijos de Israel, así bendeciré a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Los ojos que esperan en ti, tú les das su alimento a su tiempo. Formas y abres de bendiciones a todo ser. Vamos a leerlo para que no se les olvide. Dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 145, verso 15 y 16. Paz a vosotros. Paz a vos. Paz a vos, hermanos, que Dios les bendiga.